Hola amigas y amigos, ya estamos en especiales en Libertad por Madre Libertad. Hoy una situación que me alegra muchísimo, poder conversar con un viejo y querido amigo y compañero, el ingeniero Manuel Moncada Guerrero. Con él he compartido muchas batallas políticas, muchas horas de insomnio, muchas luchas, muchos soles y muchas lluvias, como podríamos decir, en las campañas y en toda la vida política. Lo conozco de hace muchos años, es un hombre de bien, es un ingeniero civil dedicado a su trabajo, ejerció las importantes funciones de consejero provincial del Guayas, también fue director del INERI cuando existía el INERI y todo lo hizo a satisfacción de la ciudadanía. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con él y dándole el cordial buenos días, le pregunto, Manuel, ¿qué te pareció la jornada electoral del día de ayer y el triunfo viniendo de abajo hacia arriba del señor Guillermo Lasso? Gracias, licenciado. Muy buenos días por sus palabras. Yo creo que ha sido una jornada cívica que nos está enseñando que el país madura, analizó y también intuyó, porque venir de abajo con un porcentaje bastante alto de diferencia, más allá del 12%, y sacar un porcentaje de un 5 o 6% en esta segunda vuelta es importante. Yo creo que el pueblo reaccionó, que diferenció cuál de las dos alternativas estaban propuestas en la ley electoral y se fue por la democracia, por el bienestar, por el futuro de las familias ecuatorianas, por una vivir en democracia, por estabilidad, por disentir, como lo dijo. Lo importante será que cumpla el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, creemos que ha sido una Manuel, elección pero hasta para los políticos. Manuel, y claro que ha sido una elección para los políticos. ¿Y la reacción de Arauz, qué te pareció? Bueno, no le quedó otra alternativa, es un hombre joven, creo que va a ser camino bastante cuesta arriba, porque lamentablemente el ancarse a una figura de Correa, que realmente se trató de deslindar los últimos días, pero después entró con toda la campaña de denigrar a todo el mundo. Entonces creo que eso también le afectó. Y las alianzas que tuvieron no fueron lo suficientemente importantes, o sea, más bien creo que les perjudicaron la suma de todo el mismo Alianza País, sumarte a los sectores políticos que no representaban nada y que dentro de sus mismas organizaciones tuvieron muchísima resistencia. Entonces afectó indiscutiblemente su campaña y terminó en esta situación y creo que reconociendo, demostrando por lo menos algo de seriedad al último, de reconocer el triunfo y no entrar a una pica de fraude como lo venían anunciando, ¿no? ¿El aporte que le dio Correa fue beneficioso o perjudicial? En la primera vuelta le ayudó porque fueron los votos. Arauz no tenía ni un solo voto y hubiera sacado seguramente 1%, ¿ya? Pero en la segunda se sabía que no le iba a alcanzar, no le iba a alcanzar y que dependían de las alianzas o qué candidato quedaba en la segunda vuelta. Y seguramente pensaron que el más frágil a vencer era Lasso y que el más difícil hubiera sido Yaco, por eso que trataron en determinado momento de que no entre Yaco Pérez. Entonces pensaron que era más fácil, que este capaz iba a abandonar la línea electoral, iba a desistir, pero sin embargo con un buen criterio, con buenos consejos, con buenas directrices, se pudieron manejar muy bien. Tú has dicho con mucho criterio, Manuel, que ciertas alianzas no le aportaron nada. ¿Le aportó en algo la presencia del indígena Vargas para su campaña? Yo creo que lo perjudicó y convulsionó el espectro político de ese sector, porque ahora que era mal visto, lo atacaron, bueno, le dieron creo de todo, y directamente las mismas bases. ¿Y dónde gana Lazo? Gana en la serranía, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, que son estratos totalmente indígenas, casi más del 50% o 70% yo diría, y buscaron buenos liderazgos. Yo entiendo por ahí, por ejemplo, el ex prefecto Mario Curicama, que es un líder, que era de Alianza País indiscutiblemente y que también atacado por Correa por no respaldarlo en esta segunda vuelta,
y respaldó a Lazo, y sectores indígenas importantísimos que dieron el voto. Y lo bueno que no participaron de anular su voto. O sea, yo creo que comprendieron que anular el voto iban a favorecer a la candidatura de Arauz. Entonces, yo más bien creo que este sector, este trato de la población ayudó muchísimo, ha sido muy importante para la candidatura de Lazo. Dime una cosa, Manuel, tú has visto los resultados. En Guayaquil gana Lazo, pero en la provincia del Guayas no gana. Sí, ¿Esa recuperación en Guayaquil es producto del apoyo del alcalde Nebot o es simple y llanamente que el guayaquileño se dio cuenta de que tenía que apoyar un cambio? yo creo que el guayaquileño también se dio cuenta que tenía que tener un cambio. Los sectores populares se manejaron muy bien. Bases, organizaciones, entraron a trabajar denodadamente, a veces sin ningún contacto, sino lo hacían por respaldar la candidatura de Lazo. Yo por ahí vi unos sectores que son totalmente independientes y no tuvieron ningún contacto con la dirigencia. Lo hicieron con recursos propios de ellos, de aportar candidatura, de hacer banderas, camisetas, sin tener, solamente por el patriotismo de que no se gane la otra opción. Entonces yo creo que ha sido múltiple. Una cosa que también yo venía viendo, tú sabes que yo trabajo en el campo también, y en grandes sectores, sobre todo donde tiene estamento la Correa, porque es Correa, tenían, sobre todo en cantones donde tiene concejales, en muchos cantones tiene concejales. Entonces ese trabajo se ha mantenido, la gente recuerda todavía sus cosas, las cosas que le dieron, y ahí sí había un rechazo, digamos así, hacia la candidatura de Lazo. Pero poco a poco también fue cambiando por las propuestas. Por ejemplo, en el agro se propone dar un crédito a 30 años plazo. La gente lo ve muy bien. La situación del agricultor en estos momentos es durísima. De condonar ciertas deudas pequeñas, de sacarte del buró de crédito. Hay gente que debe $30, 40 y no puede acceder, agricultores pequeños. Entonces, todo esto fue cambiando y también a veces entendió, porque le decían, hay que estar contra el rico, contra el empresario. Y mucho trabajador decía, bueno, si el empresario o el pequeño agricultor, el agricultor mediano, el que me da trabajo, no tiene plata, no me contrata, ¿de qué yo vivo? Entonces fueron haciendo esos pequeños análisis que ayudaron también. En Quito, el triunfo de Lazo es arrollador, es enorme. Y diera la impresión de que en alguna forma el quiteño estaba resentido con los correístas y peor cuando hacen el pacto con Vargas, resentidos por lo que destruyeron la capital de la República, quemaron la Contraloría y entonces eso parece que no lo vieron bien y le dieron el triunfo a un costeño, cosa que realmente, bueno, no un triunfo arrollador, ¿no? Un triunfo enorme. Sí, cosa que para mí era un aspecto realmente difícil de entender, pero así sucedió. Realmente le afectó esos entendimientos, ese aparecer con Correa, ese aparecer con Vargas, aparecer con candidatos que no representaban mayormente nada, unir el agua con el aceite, por ejemplo, con el señor Isidro Romero, ¿no? ¿Esas cosas le beneficiaron o lo perjudicaron al señor Arauz? Yo creo que lo beneficiaron y una cosa más también creo que fue lo último que ayudó también. El pueblo quiteño se dio cuenta del lazo que existe, de la unión que existe con el alcalde Yunda, que viene atravesando una gestión totalmente mala, de tumbo en tumbo, con grillete, y lo ven pactando que los concejales de Alianza País, de la Revolución Ciudadana lo están protegiendo. Lo protege. Eso también fue lo protege. Ese fue un punto importante, yo creo, y acordémonos cómo son los quiteños. Los quiteños no perdonan esta situación. Incluso no perdonan la elección de un alcalde que no es quiteño, ¿no? Entonces, en esta fue la oportunidad para poder rechazar esta gestión del alcalde Yunda. Entonces, esto les favoreció Manuel, a Lazo. ¿Sí?
Manuel, ahora que ya están prácticamente las cosas hechas, porque ya hasta el otro candidato ha reconocido el triunfo, cosa que es rara en este país, ¿eh? Cosa que es rara, porque normalmente después de las elecciones de lo que se habla es de fraude y jamás se dan la mano, pero ayer el señor Arauz, en una muy buena actitud, dijo que iba a llamar inmediatamente a felicitarlo y a ponerse a las órdenes prácticamente para salvar al país, no para cambiar de criterio, porque eso no se cambia, pero una ayuda. Después de esto, ¿cuál es la tarea fundamental que hay que acometer, Manuel, con tu experiencia política? Yo creo que hay que unir al país, como lo viene diciendo Lazo, trabajar por todos los sectores, todos, y esa será la demostración o la lucha que tendrá por delante Guillermo Lazo. Creo que a través de su vida ha tenido tantos avatares y creo que este va a ser el más importante de su vida. Se ha peleado tanto por llegar a la presidencia, creemos y todos, lo menos todos los ecuatorianos, que Dios lo ilumine y que pueda sacar el país adelante. La situación no es fácil del país y en la cual tenemos que participar directa o indirectamente a que el país salga. Y ahí deben incluirlos porque muchas veces no hay que dividir más el país como se lo ha dividido en estos últimos años. Al país hay que integrarlo, hay que unir a los sectores de producción. Necesitamos generar productividad, ser competitivos. Esas son, creo, las luchas importantes que tiene el gobierno. Generar más trabajo, que las 800 y pico unidades de producción que existen en el Ecuador realmente vayan hacia adelante, que seamos competitivos a nivel nacional, que se siga trabajando en los tratados de libre comercio que bien están encaminados actualmente por este gobierno, que ya se va. Creo que es una de las gestiones de buen logro abrir tratados de comercio. Entonces, eso creo que cumplir con el país en poco tiempo y cumplir con la meta, con el plan que ha programado, ojalá que vaya en beneficio de todos los ecuatorianos. Manuel, tú has dicho una gran verdad, hay que unir al país, pero será sencillo porque tú mismo has manifestado que la situación del país es crítica. Y sea quien sea, a menos que sea el mago Mandrake, a lo mejor que pueda sacar al país de esta crisis en la que estamos fácilmente. Una tarea muy difícil. Muy difícil. Entonces, Lazo tiene muchas posibilidades de fracasar en su intento. Pero aquí viene lo interesante, políticamente. Hay por lo menos 5 bisoños candidatos a la presidencia para el 2025. Ahí está Otto Sonnenholder, ahí está el señor Hervas, ahí está el señor Yacu Pérez, ahí está el señor Guillermo Celi. Correcto. Y alguien más se me escapa, dije 5, bueno, alguien más se me escapa, pues ya mismo se me viene a la mente. Pero estas personas, y el propio Arauz, pues el propio Arauz, ¿tú crees que estas personas, van a decir, nos unimos, señor Lazo, lo apoyamos? ¿O van a tratar desde la oposición de ir ganando terreno para la próxima elección? ¿Cómo miras tú ese panorama? Sí, es lógico, todo el mundo quiere que fracase el gobierno para subir ello y tener una oportunidad. Es lógico, ¿no? Porque de quedar una buena gestión de la administración de Guillermo Lazo, tendrán que verse en otro tipo de condiciones, ¿no? Sí, yo entiendo, clarísimo. Pero, o sea, lo que pensamos y digo, bueno, ojalá que esto cambien de pensamiento. Ayer lo escuchaba a otro Sonnenholder y le preguntaban ya sobre su participación futura y dijo, bueno, a nosotros pónganos al último, ojalá que sea en verdad que lo diga, primero el país. Entonces, es un criterio por lo menos salvado, pero los otros, algunos, el mismo caso de Arauz, ¿qué Arauz cambia? Arauz quiere que hace el día 25, 26, que haya concentraciones de rechazo, una oposición en la asamblea, bueno, todo lo que propongan será visto negativamente. Como tienen un bloque bastante mayoritario, la lucha va a ser allá, seguramente. Entonces, el país, y aspiramos que toda la fuerza, y por eso está bien, por ejemplo, la presencia de Nebot, que estaba en el mensaje de Lazo, de todas maneras demostrar que existe todavía un respaldo
y que ojalá este respaldo se mantenga, que no solamente sea electoral, porque en primera instancia decían, nuestro respaldo solamente es para el proceso electoral y que se busque soluciones para el país en conjunto. Seguramente no van a ser tan fácil de poder conseguir soluciones o acuerdos, pero por lo menos acuerdos marcos y con sectores que sí quieren realmente el cambio. Ojalá salgamos de esa, a veces nos ponemos esa venda para solamente ver lo que queremos, ¿no? Y podamos tranquilamente desarrollar una propuesta de gobierno de unidad. Y hay otra perspectiva, Manuel. El presidente puede ser reelecto. El presidente puede ser reelecto, es decir, Lazo también podría participar para el 2025 si es que hace una buena labor. Entonces, ir pensando en esas cosas significa ir viendo también el momento que vamos a vivir, porque todas las cosas tienen su norte, ¿no? Yo no creo que se vayan a entregar en bandeja de plata el señor Arao, el señor Soneholder, el señor Jaco Pérez, el señor Herbas, el señor Celi, vayan a decir, aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras. Difícilmente va a haber esa situación. Y como nadie tiene mayoría en el Congreso, la situación es cuesta arriba. Uno de los mecanismos, por ejemplo, para cambiar leyes y para cambiar aspectos constitucionales, tendrá que ser la consulta popular. Y la consulta popular tienen que hacerla ya, inmediatamente, porque con el desgaste del gobierno son una posibilidad de perder la consulta. Claro, y sería más grave todavía caer en esta situación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si hay que hacer cambios radicales constitucionales, ir a una consulta inmediatamente, ¿no? No a una constituyente, ir a la asamblea y que el pueblo decida, ¿no? Entonces, y esto podernos enrumbar, porque si no, como tú dices claramente, entraríamos a un proceso de ir hacia aprobar leyes a través de la asamblea, durísimo, difícil. Entonces, la única manera es una consulta. Ojalá que este entendimiento y que sea analizado por los partidarios o por el grupo que va a estar alrededor del presidente, pueda desarrollar lo que el país quiere, cambios radicales. El país ya no puede seguir de tumbo en tumbo. Tenemos que cambiar hasta muchas leyes que vayan en beneficio. Todo lo que ha propuesto, inclusive ciertas cosas que propone en su programa, son cosas que tienen que ir a la asamblea o a una consulta, ¿no? No es muy fácil sin tener tampoco la mayoría dentro de la asamblea. Manuel, Don Buca decía, y lo hago referencia a Don Buca, porque yo me inicié políticamente con él, y Don Buca decía que la política es el arte del toma y daca, ¿no? Y recuerdo que en la época en que yo fui legislador junto a él, yo le decía a don Assad, pero el pueblo nos pide a nosotros los legisladores relleno, agua potable, alcantarillado. Don Julito, nosotros no podemos dar eso, me decía. Eso lo da el Ejecutivo. Por eso pueden conseguir mayorías en el Congreso. Y recuérdate, Manuel, que cuando asume el poder el señor Rafael Correa, no tenía ni un solo diputado, ni uno. Pero hizo una jugada inconstitucional, pero logró lo que quería. Dicen que en el amor, en la guerra y en la política todo vale. E hizo eso. ¿Tú crees que Lazo debería ya intentar armar un buen equipo de trabajo en la asamblea? Porque si no, la cosa va a ser mucho más difícil de lo que se la pinta. Sí, yo creo, y no es un novato, no por eso decían antes los grupos que están apoyándolo, ya tienen que estar trabajando en un proyecto de organizar una mayoría, o por lo menos estructurar ciertas leyes que les interese al proyecto político, de estar ya conversando, no digo negociando, conversando para así viabilizar ciertas cosas, porque de lo contrario, el primer día que se posesione va a haber conflicto, ¿no? Y creo que la asamblea tiene unos días antes para elaborar y posesionar y elegir sus dignatarios. Ya ahí tendrá que ver cómo está quedando y hacia dónde está dirigida o buscar la conexión con el Ejecutivo. De otra manera se complicaría bastante y entraríamos en una confrontación absurda por estos momentos de todo lo que ha pasado, de todo lo que... y le estaría justificando
a los mismos opositores que siempre están esperando que fracase. Entonces, por esa razón, ojalá se actúe con cabeza fría, sensata y se actúe en bien de país. Manuel, ¿cómo debería ser el equipo de trabajo del señor Lasso? ¿Cómo lo debería escoger? Para escogerlo debería pensar en sus aliados, debería pensar en sus compañeros, debería pensar en a quién le voy a dar esto, o debería pensar fundamentalmente en el país para escoger a su equipo de trabajo. Yo personalmente creo que él debe buscar los mejores hombres del país, no importa dónde estén. Aquí hay gente de mucha capacidad, con experiencia, que busque solucionar. Inclusive yo buscaría este gobierno gente que ha cumplido. Por ejemplo, el de comercio exterior ha cumplido. Entonces, mantener esa estructura, mantener ese tipo de negociaciones, no cambiarla, por ejemplo, y decía yo al inicio, de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es importantísimo. La gestión de la embajadora Baki, buenísima, que ha cumplido los nexos que ella maneja. Entonces, hay ciertas personas, y sobre todo en todas otras agrupaciones, que merecen estar parte de este gobierno. Ojalá actúe el presidente, actúe con esa visión de buscar los mejores ecuatorianos, no sus amigos. No creo que se deba gobernar con los amigos. Ya sabemos qué pasa cuando gobiernan los amigos o los compadres. Todos se tapan, todos involucran, pero si hay en otra tienda política gente con capacidad, yo creo que debe ser llamado a que trabaje en el nuevo gobierno, para que demuestre su... Y no comenzamos de cero. No es que toda vez en todo inicio de gobierno comenzamos como que borramos todo y vamos a trabajar cero. Necesitamos ganarle tiempo al tiempo. Esto son 4 años y la gestión a veces parece que fuera bastante años, pero lamentablemente pasa en poco tiempo. Y el desgaste del gobierno es rapidísimo. Puede estar en un 80% el primer mes y al otro estará en un 40% y se irá bajando el porcentaje de aceptación. Entonces habrá que cuidar mucho. Ojalá que también los asesores políticos se encuentren al lado de él para que también le den las directrices y sigan manejando la imagen, la posición, lo que piensa el presidente o su equipo. Hoy día le preguntaban a Monge cuál va a ser el equipo y con justa razón decía, yo no soy el que tiene que hacer, es el presidente que tendrá que buscar de todo su espectro político a gente de primer nivel. Ojalá sea así, sea verdad. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, aunque se me queda una pregunta que de una vez te la planteo antes de cerrar. En muy pocas palabras, por favor, la pandemia, ¿qué debe hacer Lasso con la pandemia? Debe atacarla de inmediato, debe estructurar. Yo creo, y lo decía el otro día con unos amigos, el Ministerio de Salud, ¿cuántas campañas de vacunación ha hecho en este país? Muchísimas, muchísimas. Entonces tienen la capacidad suficiente, sino que lamentablemente no hay una organización, ahora quieren usar tecnología, y sin tecnología, antiguamente, los dispensarios de salud, de tantas, del H1, de todo, existía la vacunación. Entonces tiene que atacarla inmediatamente, de lo contrario será una situación que le puede afectar muchísimo. Y por lo menos tener hasta fin de año, qué sé yo, 8 o 10 millones de personas totalmente vacunadas. Si no, será un problema bastante grave que puede afectar al desarrollo económico del país, porque tendríamos que seguir confinados, no poder abrir restaurantes, locales y no poder trabajar a medias, no tener la circulación de vida, afectará a la economía del pueblo. Por eso es tan importante el desarrollo que deben complementar el tipo de vacuna inmediatamente. Yo creo que el vicepresidente, que lo asumieron ya como responsable de este proceso, desde mañana ya debe tener en contacto con el ministro, con todas las autoridades, revisar porque le va a tocar a él. Le va a tocar porque no van a llegar, creo que 700, 1 millón de vacunas. O sea, estamos enteritos, con eso no se completa ni siquiera pues el 1% o 2%. Entonces tiene que atacar ya, tiene que sentarse y decir esta situación, cómo se tiene que manejar y los contactos para traer las vacunas inmediatamente con los distribuidores, con los países, como sea. Ese creo es la posición, bueno, licenciado Ayala. Muy bien, Manuel, te quiero agradecer la oportunidad que me has brindado de conocer tus valiosos criterios en torno a estos temas que son trascendentes para el país. Te envío mi más cordial abrazo a la distancia y muchos éxitos. Gracias igualmente, licenciado. Siga adelante. Los felicito por
por la que usted lleva en su prestigiosa radio Libertad. Gracias, Manuel. Hemos llegado al final de nuestra programación Especiales en Libertad, recordándole que nuestra programación se puede ver en las 4 redes fundamentales, en Twitter, en YouTube, en Facebook y en Instagram, pero también nos pueden ver las 24 horas del día en la web. Allí estamos como madrelibertad.com. Hasta mañana cuando regresemos con Especiales en Libertad. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.